Hola, mis queridos viajeros. Soy Natalia y esto es... ¿Sabes quién es? Hoy seguimos explorando la vida de Edgar Allan Poe, un alma marcada por la genialidad y el dolor. Cada paso suyo nos revela un poco más de ese mundo sombrío y fascinante que habitaba en su mente. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje a través de su historia. Su apoyo, sus comentarios y su cariño hacen de este camino algo mucho más enriquecedor. ¿Están listos para seguir viajando juntos? Pues, comencemos. A Frances Allan, un amor incondicional. Eres mi único consuelo en este mundo despiadado. Sin ti, el frío me devora. Antes de continuar, detengámonos un momento, porque hay algo que aún no entendemos del todo. ¿Por qué Frances Allan se convirtió en el hilo del que pendía su humanidad? Y lo más desgarrador es que, incluso muerta, Poe jamás la soltó. ¿Por qué? Para responderlo, hay que adentrarse en su mente, en su psique rota y en la casa donde creció. Porque si Frances era su luz, John Allan era la sombra que lo devoraba. Imagina crecer sintiendo que tu sola respiración es un error, que el hombre que debería ser tu padre te mira como una deuda. Eres el huérfano de los Allan, un niño de caridad en una sociedad donde el apellido es poder, y tu único crimen es existir. Poe no vestía como los hijos de las familias acomodadas de Richmond. Su ropa era remendada, heredada de los hijos de los socios de John. Un abrigo viejo que le quedaba grande, como si su cuerpo fuera solo el eco de alguien que nunca existió. Pero Allan no se conformó con vestirlo de pobreza. Lo vistió de vergüenza. Para que nunca lo olvidara, controlaba hasta sus monedas. Poe no podía gastar ni un centavo sin su permiso. Mientras otros niños disfrutaban de libros o dulces, él debía pedir autorización para cada moneda. Y cuando se atrevía a pedir más, John le recordaba: ¿crees que mereces lujos? Y cuando Poe enfermaba, refunfuñaba: ¿para qué gastar en médicos? Al fin y al cabo, es hijo de actores. Gente sin honor. John Allan no odiaba a Poe. Lo entrenaba, como un relojero que ajusta cada engranaje para que el mecanismo funcione en su miseria. Y Poe era su máquina de vergüenza. Un huérfano programado para no olvidar jamás su lugar. Cada humillación, cada silencio en la mesa, cada mirada fría, era un recordatorio grabado en hueso. Nunca serás mi hijo. Mientras Frances le enseñaba a Poe a amar los versos, John le enseñaba a odiarse a sí mismo. Y cuanto más lo amaba ella, más lo despreciaba él. No fue el frío, ni la ropa raída, ni siquiera la humillación pública lo que más le dolió. El golpe más letal fue arrebatarle hasta el derecho de sentir su propio dolor. Cuando Poe, con solo 13 años, escribió sus primeros versos en el margen de un libro de contabilidad de John, este los destrozó sin piedad. ¿Crees que alguien va a leer esta basura?, le dijo con desprecio. Y así, gota a gota, fue envenenando su alma. No mereces amor, no mereces un nombre, no mereces ser parte de esta familia. Pero Frances fue su paz, su refugio, su único respiro en medio de la tormenta. Y sin embargo, también fue su gran paradoja. ¿Por qué alguien que amó tanto permitió tanto? Porque Frances, refugio de Poe, luz en su noche, nunca alzó la voz cuando Allan convertía cada comida en un juicio, cada fecha especial en una humillación. ¿Fue el miedo? ¿La cobardía? ¿O acaso el amor de Frances también tenía grietas? Imagínala, una mujer enferma, atrapada en un matrimonio donde el apellido Allan era una jaula. ¿Cuántas noches susurró disculpas a Edgar mientras le secaba las lágrimas? ¿Cuántas veces quiso protegerlo y se quedó en el intento? La pregunta más incómoda de todas: si Frances lo amaba como un hijo, ¿por qué no le dejó un futuro? ¿Un testamento? ¿Una carta? ¿Una moneda escondida? Algo que lo salvara de Allan cuando ella ya no estuviera. La respuesta yace en los muros invisibles que cercaban a Frances. Aunque provenía de los Valentine,
una familia aristocrática de Richmond, al casarse con John Allan, su fortuna se desvaneció como humo. Las leyes de la época eran un corsé de hierro. Una mujer no era dueña de sus joyas, ni de sus tierras, ni siquiera de su voz. Frances no podía heredarle un nombre a Edgar, ni asegurarle un centavo. Ni siquiera el collar de perlas que llevaba el día de su boda le pertenecía. Pero, ¿cómo defenderlo? Si hasta sus susurros de consuelo en la noche eran actos de rebelión. Cuando los gritos de John retumbaban en la casa, ella apretaba las manos de Poe bajo la mesa, pero no podía levantarse. No sin que el mundo la llamara loca o desnaturalizada. Porque irónicamente, en esa época, ser una buena madre significaba obedecer al marido, aunque éste fuera cruel. Edgar era un niño tan inteligente como traumatizado. Entendía el dolor silencioso de Frances, pero también su impotencia. Veía sus lágrimas cuando John le negaba dinero para libros y su impotencia cuando los vecinos lo llamaban huérfano. Frances quería protegerlo, pero las reglas de la época la tenían atada, como un faro que no puede brillar. Es cierto, Frances no pudo salvarlo. Frances, una mujer de fe inquebrantable, no pudo asegurarle a Poe un futuro estable, pero le entregó algo más poderoso: 2 herramientas para sobrevivir en un mundo hostil. Como devota metodista, encendía velas cada noche para leer la Biblia, y entre sus páginas subrayaba los salmos que luego enseñaba a Edgar. La oración es un refugio, hijo, le decía, y las palabras de los libros, ventanas a otros mundos. Así, Frances le mostró que la fe y la literatura no eran enemigas, sino aliadas para enfrentar el dolor de ser un intruso en su propia casa y la ausencia de una madre biológica que solo vivía en sus sueños. Mientras el frío de Richmond empañaba los cristales, madre e hijo se refugiaban junto a la chimenea. Frances alternaba versos de Byron con parábolas de Jesús, y Poe, con los ojos brillantes, memorizaba cada palabra. Para él, esos momentos no eran solo lecciones, eran bálsamos de supervivencia. Las metáforas poéticas y las plegarias se mezclaban en su mente, creando un lenguaje único para nombrar lo que nadie más entendía: la soledad, el miedo, la rabia. Pero con el tiempo, Poe empezó a ver otra cara de la fe. Comprendió cómo podía ser usada como máscara. John Allan se jactaba de su piedad, pero detrás de esa imagen había crueldad, desprecio y abandono. ¿Cómo confiar en una verdad que los hombres manipulaban a su antojo? En un mundo donde la devoción podía ser solo un disfraz, Edgar respondió con tinta, sangre y preguntas que aún hoy nos estremecen. ¿Dónde está el padre cuando los lobos usan su nombre para devorar a los inocentes? Sin saberlo, Frances sembró en él 2 semillas. Un amor obsesivo por la literatura que se convirtió en su refugio y en su condena. Una necesidad ardiente que lo consumiría hasta el final. Y una fe que, golpeada por la realidad, se convertiría en rebeldía. Con el tiempo, ya no la abrazaría, sino que la retorcería en sus versos. Jugaría con ella hasta convertirla en su propio espejo de sombras. Y cuando Frances se apagó, Poe perdió más que una madre. Perdió el único faro en un mundo que lo escupía: su muerte. Cuando él tenía 20 años y ya era un náufrago sin apellido, no fue una ausencia. Fue un terremoto que partió su vida en un antes de mentiras y un después de tinta negra. ¿Cómo sobrevivir al abandono de quien te enseñó a existir? Poe no lo gritó en las tabernas ni lo talló en lápidas. Lo hizo como solo un poeta herido puede hacerlo, destilando su dolor en frascos de tinta y veneno. Convirtió la melancolía en laberintos literarios, donde cada recuerdo de Frances era un hilo de Ariadna. Representa su intento de encontrar salida al laberinto del duelo, pero también su deseo de perderse en él. Así, Frances no solo quedó atrapada en su memoria, sino que revivió en cada mujer de sus historias: Annabel Lee, Lenore, Morella,
nombres distintos para la misma mujer imposible de retener, porque en el universo de Poe, la muerte nunca era el final. Era un juego perverso de espejos, el susurro de Frances entre las páginas, el eco de un amor que, incluso vencido por la tumba, ganaba la guerra en cada verso. Quizás por eso, Poe jamás pudo enterrarla del todo. Su duelo no fue un suspiro, sino un terremoto que resquebrajó su mente y convirtió la muerte en un ritual literario. En sus relatos, las tumbas se abrían. Ligeia, los amantes hablaban desde el más allá. Annabel Lee, y las sombras susurraban secretos que solo los muertos entendían. El cuervo. La muerte dejó de ser un final para convertirse en un umbral. Un refugio donde Frances seguía esperándolo con leche caliente y versos de Byron. Cada historia era un exorcismo fallido. Intentaba domar la pérdida, pero solo lograba revivirla. Este conflicto interno, esta guerra contra la muerte como final, no era solo un tema literario. Era el eco de las noches en que Poe, aún adolescente, escuchaba toser a Frances en la habitación de al lado, sabiendo que el tiempo con ella se agotaba. En Ligeia, donde la protagonista resucita en otro cuerpo, no hay ficción. Es el grito de un hijo que se niega a aceptar que el amor puede sepultarse bajo tierra. La resistencia de Ligeia contra el olvido es la misma que Edgar sintió al escribirla. Frances no puede morir del todo si yo la convierto en eterna. Incluso en Berenice, ese relato macabro, donde el protagonista se aferra a una parte de su amada muerta, late la desesperación de Poe por retener algo de Frances. ¿No es acaso el cadáver de Berenice una metáfora brutal de su propia madre adoptiva? Una figura amada que se descompone, pero de la que no puede separarse. Poe no escribía sobre horror. Escribía sobre el pánico de olvidar el tacto de sus manos, el sonido de su voz leyéndole a Byron. Cada relato era un intento de clavar su alma al mundo tangible, de decirle a Frances: «Mira, aún puedes respirar en mis palabras». Volvamos en el tiempo. Baltimore, 1830. En una casa de Amity Street, donde el repollo hervido se cocinaba por 10ª vez en la misma olla y las paredes guardaban el eco de promesas rotas, un Edgar de 21 años compartía el techo con los últimos fantasmas de su linaje. Su abuela moribunda, su tía exhausta, Virginia su prima de ojos febriles y Henry, su hermano mayor. Mientras la pobreza arañaba las ventanas, Henry, borracho de whisky y derrota, maldecía versos que jamás escribiría. Edgar, en cambio, tallaba palabras en papeles amarillentos, no por inspiración, sino porque la miseria le apuntaba con un cuchillo al cuello. West Point, esa fortaleza de uniformes impecables, era su último salvavidas. Mientras esperaba la carta de aceptación, observaba a Henry, cuyo talento se ahogaba en alcohol, y recordaba las manos de Frances acariciando sus primeros poemas. Ella creyó que yo sería eterno, pensó, apretando la pluma. No moriré como Henry, pudriéndome en una botella. Mi nombre sobrevivirá, aunque tenga que escribirlo con cicatrices. Cuando la carta llegó, sellada con el águila de la academia, Edgar no sintió orgullo, solo el alivio de un condenado al que le conmutan la pena. Por fin podría darle a su tía un respiro económico, a Virginia un ejemplo, y a su apellido ese Poe, que sonaba maldición un brillo de respetabilidad. Mientras doblaba el uniforme gris, una voz, su conciencia, le susurró: ¿crees que Frances admiraría este disfraz de soldado? Tú no naciste para marchar, naciste para incendiar el mundo con palabras. Edgar apretó los puños hasta sentir las uñas clavarse en las palmas. No era un héroe, era un náufrago que se aferraba al último trozo de madera. Pero West Point no fue un refugio, fue una celda de hierro, entre cadetes que memorizaban tácticas de guerra como rezos. Él garabateaba sátiras sangrientas sobre los profesores en los márgenes de sus manuales. Soñaba con resucitar Tamerlane, su primer poemario enterrado en el olvido.
Pero la academia no toleraba poetas disfrazados de soldados. La rigidez era una religión. Más de 200 reglas dictaban hasta el ángulo de los botones. Para Poe, cada norma era un latigazo. Mientras los otros cadetes marchaban al unísono, él contaba sílabas en sus versos clandestinos, buscando en la métrica una clave para descifrar su propia locura. Y en las noches de insomnio, la voz de Frances regresaba, ahora convertida en un susurro cáustico y certero. ¿Crees que el ejército salvará tu nombre? Solo las palabras son eternas, y tú lo sabes. Además, no tenía recursos para cubrir cada multa por su uniforme deshilachado, cada libro que no podía pagar. Lo hundía más y más en un abismo. Con John Allan borrándolo de su vida como un error, Poe solo tenía un cable a tierra: su tía María Clem. Le escribió una carta desesperada. Mi querida tía, estoy al borde del precipicio. Necesito escapar de este lugar o terminaré como mi padre. María, con recursos limitados pero un corazón gigante, intentó ayudarlo. Le envió palabras de aliento y lo que pudo reunir, pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Mientras tanto, las cartas de Poe a John Allan, frías, formales, seguían acumulándose en una mesa, selladas por el silencio. Pero no fue la pobreza lo que lo quebró. Fue la certeza de que jamás encajaría en aquel mundo de botas lustradas y órdenes sin sentido. Poe no se rindió, se rebeló. Faltó a más de 125 formaciones, clases y rezos en 4 meses. En una inspección, apareció burlándose del código de vestimenta con una actitud desafiante que escandalizó a sus superiores. Lo acusaron de negligencia grave y desobediencia. Pero Poe solo sonreía. Cada falta era un verso más en el poema de su liberación. Él ya había escrito el guión de su expulsión. El 28 de enero de 1831, el Consejo de Guerra inició el proceso contra Poe. El 8 de febrero, fue declarado culpable de negligencia y desobediencia. Y en marzo, abandonó West Point, sin mirar atrás. No hubo lágrimas ni disculpas. Algunos oficiales lo veían partir con desdén. Uno de ellos, cuentan, murmuró que jamás llegaría a ser alguien. Poe no respondió. No hacía falta. Porque en el silencio, él ya lo sabía. Había elegido la incertidumbre de la tinta sobre la comodidad del uniforme. Y mientras se alejaba, con los papeles de expulsión en el bolsillo, una idea germinaba. Nadie es mi nombre, pero nadie más contará mi historia como yo. Pero antes de abandonar West Point, Poe urdió su venganza más poética. Convenció a decenas de cadetes sedientos de sátira contra sus severos instructores de pagar $1.25 por un libro prometido como bomba humorística. La promesa de versos burlones los sedujo. Lo que no sabían era que Poe, el eterno incomprendido, jamás escribiría sobre ellos. Poe viajó a Nueva York, donde la editorial Elan Bliss imprimió poemas por Edgar A. Poe en 1831. Y aunque el libro no llevaba un sello editorial formal, llamado West Point Press, Poe dejó entrever ese nombre con mordaz ironía, como si dijera: «Gracias, West Point, por patrocinar mi poesía». Semanas después, los ejemplares llegaron al cuartel. Pero en lugar de burlas, los cadetes hallaron versos sobre amores imposibles, almas que se elevan y caen, de mundos lejanos y nombres eternos. Algunos rieron, otros maldijeron su nombre, y Thomas Gibson, uno de los pocos que guardó el libro, admitiría décadas después: «Esperábamos risas, nos dio poesía que no entendimos». Para Poe, el fracaso de su libro no fue una sorpresa. Sabía que los cadetes, aquellos mismos a los que les había prometido versos ligeros y burlones, jamás entenderían la profundidad que se escondía entre sus páginas. Quizás para ellos fue una traición, pero para Poe no. Fue una decisión artística, no un accidente. En Nueva York había intentado que se escuchara su voz, pero solo se vendieron 20 copias.
No tuvo éxito. Poe no lo vivió como una derrota, sino como una advertencia. El mundo no estaba listo, aunque él tampoco pensaba detenerse. Si el mundo me da la espalda, que se prepare, porque mi pluma escribirá sobre su oscuridad hasta que se consuma por completo. Con esa mezcla de desilusión y desesperación contenida, con el eco del hambre apretándole el estómago, empaquetó las copias no vendidas, esas hojas muertas que nadie quiso leer, aún con olor a tinta fresca y sueños marchitos, y regresó a Baltimore, a casa de su tía María Clem. El aire olía a humedad y a enfermedad. Su hermano Henry, postrado en una cama por la tuberculosis, tosía sangre en la habitación contigua. Mientras tanto, Virginia, una niña de apenas 8 años, lo miraba en silencio, sin comprender aún el peso del apellido Poe. Edgar intentó vender los ejemplares a editores locales, pero Baltimore, una ciudad agitada por el hambre y el desencanto, no tenía monedas para versos. ¡Pan o sangre!, parecía gritar el silencio de las calles. «No es el fin», murmuró, aunque las grietas en su voz delataban la duda. Había fracasado otra vez. Afuera, la noche cerraba sus grifos sobre la ciudad. Adentro, el jadeo de Henry, cada exhalación más corta que la anterior, se fundía con el rasgar de la pluma sobre el papel, como si ambos lucharan por no callarse para siempre. Sentado junto a una vela temblorosa, Poe sintió que sus versos no bastaban, que las palabras se le escapaban como arena entre los dedos. Entonces, algo se quebró, o se alineó. Entre sus manos nació una historia, no música celestial, sino un alarido desde las entrañas. Garabateó el título con letras febriles, manuscrito hallado en una botella. Aún no lo sabía, pero aquel relato, un naufragio de palabras donde el mar era Dios y la locura, su profeta, no solo le daría pan, le daría una razón para no hundirse. Los años 1831 a 1833 fueron el taller donde se forjó el Poe que conocemos. Acorralado por la pobreza tras la muerte de su hermano Henry, se refugió en una casa donde el silencio solo era roto por el crujir de muebles vendidos. El reloj de pared de su tía, testigo de horas muertas, desapareció una mañana. Luego, la silla donde Virginia tejía flores de papel. Poe lo sabía, pero fingía no ver. Cada moneda que María Clem traía compraba pan, tinta y tiempo. En ese ambiente de desesperación, sus cuentos nacieron como híbridos de oscuridad y sátira. Metzengerstein, 1832. Un relato gótico donde una maldición ancestral encarna en un caballo de fuego devorador de aristócratas, hoy visto como una burla de Poe hacia la nobleza decadente. El duque de l'Omelette, absurdo cósmico. Un noble muere por un exquisito pájaro mal cocido, despierta en el infierno y reta al diablo a una partida de cartas. ¿El resultado? Salva su alma con un truco de prestidigitador y una arrogancia digna de ópera bufa. Un cuento de Jerusalén, sátira sangrienta que escupe sobre las novelas históricas. Mercaderes venden clavos falsos de la cruz, mientras legionarios romanos apuestan a los dados bajo el Gólgota. Los editores del Philadelphia Saturday Courier publicaron estos relatos sin su nombre, pagándole migajas. Mientras tanto, rechazaban sus poemas con notas como demasiado oscuro para nuestro público, ironía cruel. El mismo horror que despreciaban en verso, lo devoraban en cuentos anónimos. Era como si el genio macabro de Poe solo pudiera respirar en las sombras del anonimato, mientras su verdadera voz, aquella que gritaba «Aquí estoy», seguía siendo un eco ignorado. «Escribe, Eddie», murmuraba su tía, vendiendo hasta el último candelabro. «Escribe hasta que el mundo nos escuche». Y Poe escribió, y escribió, hasta que, en 1833, una grieta rasgó su noche. El Baltimore Saturday Visitor, un periódico que buscaba nuevas voces, premió su relato
manuscrito hallado en una botella, con $50, una fortuna para quien vendía muebles para comer. En aquella época, eso equivalía al salario de varios meses. Para Poe, fue como si la vida le devolviera un poco de oxígeno. La historia, ambientada en un mar maldito, donde un náufrago se pierde en un buque fantasma de tripulación cadavérica, hipnotizó a los jueces. Jamás habíamos leído algo tan oscuro y original, admitió uno. Para Poe, sin embargo, el dinero fue solo tinta secándose al sol. Lo crucial fue el instante en que leyó la carta del jurado. Las palabras ganador y Edgar a Poe compartiendo la misma línea. Sus dedos, acostumbrados a rechazos, arañaron el papel como si pudieran extraer de él el reconocimiento que le habían negado toda la vida. «Alguien me ha visto», susurró, y por primera vez en años, no fue el eco de su sombra quien respondió, sino el murmullo de un futuro que, por fin, lo nombraba. Pero mientras para Poe el valor del premio se medía en tinta y reconocimiento, para las mujeres que lo amaban tenía otro peso, más vital, más urgente. María los contó una y otra vez, sus dedos temblorosos acariciando cada centavo como si fueran semillas de un futuro menos hambriento. Virginia, pálida y frágil, sonrió por primera vez en meses. «Podremos comprar pan y tal vez un poco de azúcar», susurró. Poe asintió en silencio, pero mientras las monedas reposaban en su palma, sentía su peso multiplicarse. No eran solo metal, sino la prueba de que su obsesión tenía sentido. El premio fue un relámpago en su tormenta, fugaz pero deslumbrante. Atrajo la atención de John Pendleton Kennedy, escritor y político con ojos para el talento crudo. Kennedy, compadecido de su miseria, pero impresionado por su genio, le tendió un salvavidas. Conexiones en el mundo literario. Gracias a él, Poe recibió una oferta para unirse al Southern Literary Messenger en Richmond. Pero Richmond quedaba lejos, y la vida de Poe nunca permitía caminos rectos. Antes de partir, sucedería algo que cerraba para siempre cualquier posibilidad de reconciliación con su pasado. Irónicamente, era en esa misma ciudad, la de John Allan, donde su nombre empezaría a abrir puertas. El último desprecio. La muerte de John Allan. Richmond, marzo de 1834. John Allan murió como había vivido, calculando hasta el último centavo. Su testamento, un documento frío de 30 páginas, legaba propiedades a amantes, donaciones a iglesias y absolutamente nada para Edgar. Cuando la noticia llegó, Poe no lloró. Se rió. Una carcajada áspera de lobo herido que resonó en la habitación donde Virginia tejía flores de papel y María contaba monedas de cobre. «Bestia», susurró, arrugando el periódico. «Hasta en la muerte, prefiere a sus bastardos». Pero la risa se ahogó en su garganta, porque en algún rincón de su alma, Poe aún recordaba la carta que un día envió y que nunca recibió respuesta. «Señor, aunque ya no quiero comunicación con usted, ¿acaso cuando era un niño solicité su caridad? Fue usted quien ofreció adoptarme. ¿Y ahora me niega hasta el derecho de ser un fantasma en su testamento?» Carta a John Allan, 3 de enero de 1831. Pero el silencio de John Allan en su testamento no fue una sorpresa. Solo una confirmación de una herida que venía sangrando desde años atrás. Allan lo había expulsado de su hogar a los 18 años tras negarle dinero para la Universidad de Virginia. «Mi educación liberal duró 8 meses. ¿Sabe usted lo que se aprende en 8 meses de hambre?» Y cuando Poe, desde Baltimore, le rogó, «Por amor de Dios, sálveme de la destrucción», carta del 12 de abril de 1833, no hubo respuesta. Ahora, muerto el padre que nunca fue, Poe comprendió que ni siquiera le concedió el desprecio de ser un simple tachón en su testamento, como si borrar su nombre hubiera sido un gesto demasiado íntimo para concederle.
No era un hijo desheredado, era un hijo que jamás había existido. En un cajón de Baltimore, entre manuscritos rechazados y cuentas sin pagar, Poe guardaba 2 versiones de sí mismo. El joven orgulloso que escribió en 1831. Mi abuelo era rico, yo su favorito. Usted nos engañó a ambos. Y el mendigo desesperado, de 1833. Estoy pereciendo. Absolutamente. ¿No hay piedad en su corazón? ¿Cuál era el verdadero Poe? Ambos. Ninguno. Un hombre partido en 2 por el odio y la necesidad. Cuando dejó las cartas en el cajón, sintió un nudo subirle por la garganta. Virginia lo miró con inquietud. ¿Por qué lloras, Eddie? Él apretó los dientes. Porque había mendigado como un perro. Porque había esperado, hasta el último segundo, que aquel hombre, ese maldito hombre, tuviera un gramo de piedad. Porque al final, John Allan lo había escupido fuera de su vida, incluso desde la tumba. Pero solo se pasó una mano por la cara y murmuró: por nada, Sissy. Solo es el polvo. Y así, mis queridos viajeros, Edgar Poe cierra un capítulo, pero su noche apenas comienza. El desprecio final de Allan no fue solo una herida más. Fue el prólogo de una tragedia más íntima, porque no era solo el dinero. Era esa última esperanza que se deshacía entre sus dedos. La ilusión infantil de que, en el último momento, aquel hombre que nunca lo amó, al menos lo reconociera, que le tendiera la mano desde la tumba, aunque fuera por lástima. Pero no, ni eso. Y Poe sintió que mendigar no solo fue humillante, sino inútil, como si nunca hubiese tenido derecho a llamarse hijo. Esa es la tristeza que no pudo decirle a Sissy. Esa es la espina que se clavó en su pecho. Durante años, Poe creyó tontamente que aquel hombre frío algún día se arrodillaría ante su talento, rogándole perdón. Pero la muerte de Allan fue el sello final. Ni siquiera como fantasma lo mencionó. Lo borró incluso de la muerte, como si su existencia hubiera sido una vergüenza. Si esta historia tocó alguna fibra en ti, si te hizo mirar a Poe con otros ojos, déjame un comentario contándome qué sentiste. Me encanta leerte. No olvides dejar tu like si te gustó el video y, por supuesto, suscribirte para que no te pierdas los próximos capítulos de esta travesía por las almas más profundas y atormentadas de la historia. Nos vemos muy pronto.